Capítulo 1. Acababa de salir del trabajo cuando me encontré con una compañera de la universidad en la estación de metro. Me preguntó que, después de tantos años, ¿cuándo pensaba perdonar a Diego? Diego fue mi amigo de la infancia, casi como un hermano. Hace 5 años, estuvimos a punto de casarnos, pero la noche antes de registrar el matrimonio, durante nuestra fiesta de compromiso, Diego canceló todo en público. Dijo: no voy a ser el reemplazo del verdadero amor de tu vida, te deseo lo mejor con él, y se fue, con su mentora de posgrado. Yo me quedé en shock. Quise explicarle que nunca hubo ningún amor verdadero aparte de él, pero Diego me destrozó. Al final, me fui de Beijing. Diego siempre te llevó en el corazón, me dijo ella. Dice que si no lo hubieras usado como reemplazo, ya estarían casados, y que si ahora admites tu error, él estaría dispuesto a volver contigo. ¿Volver? Me reí. Tengo un hijo. Tiene 3 años. ¿Volver con qué pasado? La boca de Roxana se abrió tanto que parecía que podía meterse un huevo entero. Me miraba como si acabara de contarle una locura. ¿Ca casada? Tartamudeó. ¿Y ya está en el jardín de infantes? Asentí, sin ganas de explicarle más. Me di la vuelta para irme, pero me agarró del brazo con fuerza. No puede ser. Lisa, ¿me estás tomando el pelo? Su tono era tan alto que varias personas en la estación empezaron a mirar. Tú amabas a Diego. Todo el círculo social de Beijing lo sabía. Renunciaste a tu admisión automática en una universidad de élite por él. ¿Cómo ibas a casarte con otro? Fruncí el ceño. Escuchar esas historias viejas en su boca me resultaba dolorosamente irónico. Sí, amé a Diego. Lo amé tanto que estuve dispuesta a renunciar a todo por él. Pero eso ya es pasado. ¿Por qué habría de mentirte? Le pregunté. Mi indiferencia pareció alterarla más. ¿Y quién es tu esposo? ¿A qué se dedica? ¿Es tan rico como Diego? ¿Tiene una familia tan influyente? Me lanzaba preguntas una tras otra, con aires de superioridad, como si me hubiera casado con alguien mediocre. No le respondí y traté de soltarme, pero me sujetó más fuerte, insistente. Lisa, ¿estás actuando por despecho? Sé que lo que pasó te dolió, pero han pasado 5 años. Ya deberías haberlo superado. ¿Sabes lo difícil que ha sido la vida de Diego estos años? Siguió hablando como si presumiera. Desde que se hizo cargo de la empresa, la transformó completamente. El valor de mercado se triplicó. Ahora es uno de los empresarios jóvenes más destacados. Y te ha sido fiel. No ha salido con nadie, salvo Nicole, su socia. No ha tenido a ninguna mujer cerca. Todos dicen que es un hombre apasionado. Perdió 5 años de su vida por una mujer que no supo valorarlo. El Diego que ella describía parecía un protagonista trágico perfecto, apasionado, exitoso, sufrido, pero yo solo sentía náuseas. Recordé una llamada, justo antes de irme de Beijing. Era su madre. Su voz, como siempre, era amable y educada, pero distante, fría. Lisa, sé que te dolió lo que pasó, dijo con un suspiro. Diego es buen chico, solo que lo hemos malcriado. Es impulsivo. Primero me consoló, luego cambió el tono. Estas cosas pasan entre jóvenes. Las peleas son normales, pero ahora Diego está empezando su carrera. Necesita a alguien que lo acompañe, que lo apoye. Me quedé en silencio, pero entendí lo que quería decir. Nicole es una chica encantadora, inteligente, estable. Tiene mucho en común con Diego. Lo ayuda en su carrera. Cada palabra, aunque dicha con suavidad, me golpeaba. Tú tienes una personalidad viva, y eso no está mal, pero la esposa de alguien como Diego necesita ser recatada. Necesita saber cuál es su lugar, saber su lugar. Así que toda mi pasión, toda mi energía, para ella solo significaba que no era lo bastante digna. Ella me había criado como a su hija, pero al final, 20 años de cariño no valían tanto como una mujer útil para el negocio. Y ahí entendí, para las familias como la de Diego, el amor no significa nada, lo único que importa es el estatus, la conveniencia. ¿Y quién les puede servir mejor? No dije nada, solo colgué. Después de eso, bloqueé a toda su familia. Lisa, ¿me estás escuchando? Roxana, molesta al ver que me había quedado en las nubes, me empujó con impaciencia. Diego fue tan bueno contigo, y ahora estás casada con un tipo común y corriente. ¿De verdad no te arrepientes? ¿No te duele? ¿Arrepentirme? La miré como si estuviera diciendo una estupidez. Estoy muy bien, se lo dije con claridad, palabra por palabra. Mi vida no necesita la aprobación de nadie. No le di oportunidad de seguir insistiendo. Le solté la mano con fuerza y me fui. Capítulo 2. Después de dejar Beijing, corté todos los lazos con ese mundo. Cambié de número, cambié de casa, cambié de ciudad. Todos creían que me había quedado anclada al pasado.
esperando que ese hombre perfecto volviera a salvarme. Lo que no sabían es que mi historia ya había comenzado de nuevo. Y Diego no era más que un error de tipo, ya borrado en la página anterior. El tren llegó, me bajé y caminé hacia el jardín de infantes cerca de casa. A través de la reja, vi a mi hijo jugando con sus compañeros en el tobogán, riendo feliz. Un hombre alto se acercó y lo levantó en brazos. Era mi esposo, Ryan. Me vio y sonrió. Caminó hacia mí con el niño en brazos. ¿Tan temprano hoy? Tomó mi bolso y, como algo natural, entrelazó su mano con la mía. Los extrañaba, así que regresé antes. Sonreí y le pellizqué la mejilla regordeta a mi hijo. Él se acurrucó contra mí y gritó con su vocecita: «Mamá». Ese instante de ternura bastaba para protegerme de todo el frío del mundo. ¿Arrepentirme? ¿De qué tendría que arrepentirme? Diego y yo fuimos vecinos desde bebés. Crecimos juntos. Él era 2 años mayor. Siempre me protegía. Si alguien me molestaba, él era el primero en defenderme a golpes. Todos decían: Lisa es la niña de los ojos de Diego, intocable. Y yo también lo creía. Pensaba que estaríamos juntos por siempre. De los uniformes escolares al vestido de novia, hasta que apareció Nicole, la mentora de Diego en el posgrado. Elegante, serena, intelectual, comenzó a aparecer constantemente, con la excusa de colaborar en temas académicos. Pasaban horas en la biblioteca, hacían proyectos juntos, asistían a conferencias como dúo perfecto. Al principio no me importó. Diego siempre había estado rodeado de mujeres brillantes. Pero sus ojos solo me veían a mí. Tenía plena confianza en él. La primera vez que me sentí incómoda fue en una fiesta entre amigos. Jugábamos a verdad o reto. Nicole perdió y eligió reto. El reto era revelar un secreto de alguien presente. Ella miró a todos, uno por uno, y al final se detuvo en mí. Sonrió con expresión de disculpa. «Perdón, Lisa, voy a revelar tu secreto». Ella sonrió, con un tono inocente y despreocupado. La última vez vi por casualidad el fondo de pantalla del celular de Lisa. Era una foto suya con un chico, y era muy guapo. Me pregunto quién será. En un segundo, todas las miradas se posaron en mí, y algunas más, en Diego. La sonrisa en el rostro de Diego se desvaneció. «Es mi primo», expliqué de inmediato. «Murió hace 2 años. Esa es la única foto que tengo con él». «Ah, perdón». Nicole se apresuró a disculparse. «No sabía. No fue mi intención». Parecía sinceramente avergonzada. Los demás trataron de suavizar el ambiente y el tema quedó zanjado. Pero esa noche, ya en casa, Diego volvió a mencionarlo. «¿Tu primo? ¿Y por qué nunca me habías hablado de él?» «Siempre estuvo enfermo. Vivía en el extranjero para tratarse. Por eso nunca lo conociste». Le pasé el celular. En la foto, un joven pálido recostado en una cama de hospital sonreía con dulzura. Yo estaba a su lado, con una sonrisa tonta. «Mira, hasta nos parecemos un poco». Diego miró la foto mucho rato antes de devolverme el celular. Sí se parecen. Por fuera parecía haberme creído, pero yo sentí claramente como en su corazón se sembraba una semilla de duda. Después de eso, Nicole empezó a mencionar mi nombre frente a Diego cada vez que podía. «Diego, Lisa tiene una personalidad encantadora. Tiene tantos amigos, no como yo, que apenas tengo círculo. Diego, ayer vi a Lisa en el cine con un chico. Qué bien se lleva con todos». «Diego, ¿Lisa no se gradúa pronto? ¿Le gusta tanto salir? ¿Tú crees que pueda con un trabajo de oficina?» Nunca decía algo malo directamente. Cada frase sonaba como un cumplido, pero cada frase dejaba una insinuación. Que tenía demasiados amigos hombres, que era frívola, que no era lo bastante madura. Diego empezó a volverse celoso, desconfiado, y así tuvimos nuestra primera gran pelea. Todo empezó con una cena académica. Diego insistió en que lo acompañara. Ahí me encontré con un mentor de mis prácticas. Charlamos un rato. Diego se enfadó al instante. Me dejó sola en el salón y se marchó. Lo perseguí y lo encontré en el estacionamiento. «Diego, ¿qué demonios te pasa?» ¿Qué me pasa?», se burló. «Lisa, ¿no pensaste en cómo me sentí al verte tan feliz hablando con otro hombre justo frente a mí? Es mi mentor. Estábamos hablando de trabajo. ¿Y eso amerita tantas risas?», gritó. Lo miré a la cara, distorsionada por los celos. Me pareció un desconocido, y yo estaba agotada. «Estás siendo irracional». «Sí, soy un irracional». Me agarró de la muñeca. «¿Verdad que piensas que soy controlador? ¿Que nunca seré tan amable y dulce como ese primo muerto tuyo?». Volvió a mencionar a mi primo. Me temblaba todo el cuerpo de la rabia. «Eres un imbécil, Diego». Solté su mano de un tirón y me fui corriendo, llorando. Después de eso, estuvimos mucho tiempo sin hablarnos. Yo creía que nuestra relación tenía una grieta.
No imaginaba que esa era apenas la primera señal de que todo iba a romperse. Capítulo 3. Diego y yo estuvimos en silencio una semana. Él no me llamó, yo tampoco lo busqué. Antes, después de cada pelea, a los 3 días como mucho, él siempre volvía para hacer las paces, pero esta vez, no lo hizo. Yo también me sentía herida, pero con la fiesta de compromiso tan cerca, pensé que eventualmente vendría a buscarme. La noche antes del evento, recibí un mensaje de Nicole. Era una foto. Diego estaba borracho, dormido profundamente sobre su hombro. Ella inclinaba un poco la cabeza hacia él, con una sonrisa triunfante en los labios. Debajo, un mensaje: está pasándolo muy mal, deberías ser más comprensiva. Miré la foto, incómoda, pero me tranquilicé pensando que él solo estaba borracho, y que Nicole solo lo cuidaba. El día de la fiesta, me arreglé con esmero. Quería sorprenderlo, reconciliarnos. Lo encontré en el salón de descanso. Llevaba el traje que combinaba con mi vestido. Estaba tan guapo que costaba apartar la vista. Cuando me vio, desvió la mirada. Diego, me acerqué, intentando tomar su mano. ¿Podemos dejar de pelear, por favor? Pero él reaccionó como si lo hubiese electrocutado. Me apartó con tanta fuerza que tropecé. Casi caigo. Lo miré, incrédula. Los invitados comenzaban a entrar. El maestro de ceremonias ya estaba en el escenario. Como pareja protagonista, subimos al frente bajo los reflectores. Fingí una sonrisa, intentando salvar las apariencias, pero Diego ni siquiera se molestó en fingir. Su cara seguía fría, sin mirarme en ningún momento, y entonces vino el golpe mortal, el momento de intercambiar anillos. Diego apartó mi mano otra vez. Frente a todos los presentes, me miró con frialdad y preguntó: ¿te divierte usarme como reemplazo? El salón estalló en murmullos. Me quedé en blanco. ¿De qué estás hablando? ¿No lo sabes? Rió amargamente. Sacó una carta del bolsillo, papel rosado, con perfume, claramente escrito por una mujer. ¿Qué es eso? Una carta de amor, bramó, para tu amado de verdad. Nicole la encontró en mi estudio. La abrió y la leyó en voz alta. Cada palabra cursi era como una puñalada. Eso no es mío, intenté explicar, nerviosa. Yo no escribí eso. No, rió con crueldad. La letra se puede imitar, pero el perfume es el mismo que tú usas. Lisa, ¿vas a seguir actuando? Me quedé paralizada, abrumada por la humillación. Miré al público, mis padres, atónitos, los padres de Diego, furiosos, los invitados. Entre desprecio y lástima, me sentí como un chiste. Cuando terminó de leerla, arrugó la carta y me la arrojó a la cara. Después, sacó el anillo de compromiso y lo tiró al suelo. Te deseo toda la felicidad, con tu verdadero amor, lo dijo lento y claro. Luego tomó a Nicole del brazo, que fingía calmarlo, pero sus ojos brillaban de satisfacción, y se marcharon sin mirar atrás. Ese instante, fue como si el mundo se viniera abajo. La fiesta terminó en escándalo, y yo me convertí en el hazmerreír de todo Pekín. Decían que era una mujer fácil, que jugaba con Diego mientras mantenía vínculos con mi primer amor. Los rumores me ahogaron como una ola. La familia de Diego no dijo nada. Dejaron que la historia se pudriera sola. Me convirtieron en la cazafortunas que lo había perdido todo por ambiciosa. Ahí fue cuando me rendí con Diego, con su familia. No di explicaciones, porque sabía que quien ya no confía en ti, no te va a creer. Digas lo que digas. Borré todos sus contactos, cerré mis redes sociales, y compré un boleto de solo ida. Me fui de Pekín. La ciudad donde viví 20 años ya no tenía nada que me retuviera. Roxana debió contarle a Diego que me había casado y tenido un hijo, porque entonces mi celular empezó a recibir llamadas de números desconocidos, locales, de Pekín, llamadas, mensajes, sin parar. No respondí ninguno, bloqueé a todos, hasta que, desesperado, hizo lo impensable. Unos días después, al salir de la oficina, alguien me bloqueó el paso. Era Diego. 5 años después, más maduro, más atractivo, pero con los ojos rojos e inyectados de ira. Me miró fijo, las manos temblando. ¿Por qué no me contestas? Capítulo 4. Su voz era ronca, como si llevara mucho tiempo sin descansar bien. No respondí. Lo rodeé, intentando marcharme, pero me agarró del brazo, con tanta fuerza que sentí que me iba a romper los huesos. Lisa, te estoy hablando, rugió. El dolor me hizo fruncir el ceño. Entre nosotros ya no hay nada. Por favor, suéltame. Mi frialdad y distancia lo enfurecieron por completo. Descontrolado, me gritó. Nada, qué fácil lo dices. Desapareciste 5 años sin decir nada, y ahora apareces casada y con un hijo. ¿Qué soy yo para ti?
Sus palabras me parecieron ridículas. ¿Preferiste casarte con un don nadie antes que volver a explicarme algo? Sus ojos estaban inyectados de sangre. Parecía una bestia herida y abandonada. Lisa, ¿acaso tú alguna vez me amaste? Me preguntaba si lo amaba. Después de humillarme en público con una carta falsa. Después de dejar que los rumores me destrozaran sin mover un dedo. Después de disfrutar 5 años de tranquilidad al lado de Nicole. Y ahora venía a preguntarme por qué no lo amaba. Lo miré, impasible. Lo único que sentí fue ironía. La que estaba en el escenario, sola, ridiculizada y sin defensa, era yo. Si alguien tenía derecho a hacer esa pregunta, era yo. Señor Diego, ¿usted alguna vez me amó? Si me amaba, ¿por qué creyó antes a una extraña que a 20 años de amor? Lo miré fríamente. Por favor, suéltame. Mi tono educado y distante lo estremeció por completo. Señor Diego, repitió en voz baja, como si lo hubiera apuñalado. Luego, enfurecido, gritó, ¿cómo me llamaste? Dilo otra vez. Apretó más fuerte mi muñeca. Me debes una explicación. No hay nada que explicar. Intenté soltarme, pero no pude. Su fuerza era mayor. Justo en ese forcejeo, una vocecita infantil interrumpió. Mami. Me giré, y vi a mi hijo salir corriendo del edificio. Era como una mariposa feliz, con los brazos abiertos. En la mano traía un dibujo recién hecho. 3 personitas tomadas de la mano. Mami, mira, eres tú, papá y yo. En ese instante logré soltarme de Diego y me agaché a abrazar a mi hijo. Oscar, ¿qué haces aquí afuera? Papá dijo que saliste del trabajo. Me dijo que viniera a buscarte. Alcé la vista y vi a Ryan parado no muy lejos. Nos sonreía con ternura. Cuando Diego vio a mi hijo, fue como si lo partiera un rayo. Se quedó helado. Su rostro perdió todo el color. Su mirada se clavó en el niño que tenía en brazos. Abrió la boca, pero no pudo decir nada. Ryan se acercó, tomó a Oscar con naturalidad y me colocó detrás de él, protegiéndome. Lo miró a los ojos, con calma y firmeza. Señor, ¿ocurre algo? Diego pareció volver en sí. Miró al niño, luego a Ryan, y finalmente a mí. En su mirada había sorpresa, dolor, incredulidad. Contempló la escena frente a él, y murmuró, desechó, un hijo. Ya tienes un hijo. Su voz era apenas un susurro, pero cargada de desesperación. Y yo, al verlo así de deshecho, no sentí satisfacción alguna, solo un silencio seco y vacío. Capítulo 5. Sí, ahora tengo un hijo. Cuando me dejó tirada y el mundo me señaló, en mi momento más bajo apareció Ryan. Me sacó del fango, me dio un hogar y me enseñó que amar no es poseer ni desconfiar, sino confiar y proteger. Diego, lo que ves hoy es la felicidad que conseguí con uñas y dientes, y tú ya no figuras en mi vida, como un loco. Diego dio un paso para sujetarme. Lisa, dime que no es cierto. Ni siquiera llegó a tocarme. Ryan lo interceptó. Le saca media cabeza y es más corpulento. Bastó su presencia para erigirse en muro. ¿El señor Diego? Preguntó Ryan con cortesía, pero con una advertencia clara. Por favor, no moleste a mi esposa y a mi hijo. Mi esposa, mi hijo. 6 palabras que cortaron como cuchillas. El rostro de Diego palideció aún más. Me miró, suplicante. Lisa, 5 minutos. Solo 5 minutos a solas. Por favor. Hace 5 años quizá me habría ablandado. Ahora solo me parecía absurdo. No hace falta. Señor Diego, no tenemos nada que hablar. Tomé el brazo de Ryan y me apoyé en él. Cariño, vámonos. Oscar debe de tener hambre. Ryan me sonrió con ternura. Claro, cargó a Oscar. Yo me aferré a su brazo. Los 3 dimos media vuelta sin mirar atrás. Sentí la mirada ardiente y dolorosa de Diego quemándome la espalda. A propósito, hablé en un tono que él pudiera oír. Cariño, ¿hacemos costillas agridulces esta noche? A Oscar le encantan. Perfecto. Compré costillas frescas. Las preparo en cuanto lleguemos. Papá es el mejor, gritó Oscar, feliz. Nuestra escena familiar fue una puñalada para Diego. Escuché un golpe sordo detrás. No me giré. Sabía que se había derrumbado. Aquel heredero arrogante se doblaba ahora como un perro abandonado. Comprendió, por fin, que yo tenía una vida nueva. Una vida donde él no cabía. Pero Diego no se dio por vencido. Averiguó dónde vivía. Aquella noche llovía a cántaros. Salí tarde del trabajo y, al llegar al portal, reconocí su silueta, bajo la lluvia, sin paraguas, empapado. A la luz del farol parecía un vagabundo. Al verme, corrió y bloqueó mi paso. Lisa, ¿tienes que hacerme esto? Ojos rojos, aliento a alcohol. ¿Qué hice tan mal para que me castigues así? Se me escapó una risa. Diego,
¿Con qué derecho me interrogas? No te he olvidado ni un solo día en 5 años, gritó. He esperado tu regreso. Y tú, te casaste con otro. ¿Cómo puedes ser tan cruel? La lluvia corría por su rostro mezclándose con lágrimas. Seguro Roxana se derretiría viéndolo así. A mí solo me daba náuseas. Él estalló. 5 años de rencor salieron de golpe. La carta. ¿Vas a negar que la escribiste? ¿Y ese hombre? ¿Vas a decir que no lo conoces? ¿Por qué no diste explicaciones? Si hubieras vuelto y dicho una palabra dulce, te habría creído. El frío de la lluvia no se comparaba al de sus palabras. Por fin me sacó de mis casillas. ¿Explicaciones? Reí con amargura. Me diste tú la oportunidad. Diego. Lo miré y solté la verdad. Esa carta no la escribí yo, ni siquiera conocía esas palabras. Tú, amor verdadero, el hombre de mi móvil, es mi primo de sangre. Capítulo 6. Mi voz temblaba bajo la lluvia. Tenía una cardiopatía congénita. A los 20 no aguantó, murió de cáncer cardíaco. Fui a su funeral sin el móvil encima. ¿Y tú? Llamaste 100 veces para acusarme de estar con un desconocido. El rostro de Diego se volvió ceniza. Tras aquel circo de compromiso, caí enferma. Pasé medio mes en el hospital. Intenté localizarte para explicarte. Me di cuenta de que ya me habías bloqueado. Al salir, fui a tu empresa. ¿Y qué vi? Tú y Nicole, riendo, del brazo. No la apartaste. Ahí supe que todo había acabado. Alcé la cabeza y encaré su mirada. Mezcla de shock y arrepentimiento. ¿Me diste tú la oportunidad de hablar? Preferiste creer pruebas falsas antes que 20 años de amor. Para ti, ¿qué era yo? Mis palabras fueron rayos que lo fulminaron. Retrocedió, tropezó y cayó sentado en el agua helada. ¿Tu primo? Murió. Él se agarraba el cabello con desesperación, temblando de pies a cabeza. Esa carta. Alzó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de remordimiento y dolor. Fue Nicole. Ella me la dio. Empezó a recordar. Con una expresión atormentada. Dijo que la había encontrado por casualidad en mi despacho, que temía que tú me estuvieras engañando, y que por eso se arriesgó a contármelo. Me decía que tú ya habías cambiado, que tenías demasiados amigos hombres, que no eras digna de ser mi esposa. En ese momento, la celosía y la inseguridad me nublaron la razón. Me miró, con la voz rota por una súplica desesperada. Tenía tanto miedo de perderte que perdí la cabeza. Lo observé con frialdad, sin inmutarme lo más mínimo. ¿Y esa es tu excusa por haberme humillado en público? Al fin, revelaba su verdad, una verdad patética. Al día siguiente del compromiso, ya me arrepentía. Cerró los ojos con dolor. Después de dejarte ahí sola, me pasé la noche bebiendo en un bar. Cuando volví en mí, supe que me había equivocado, que me había precipitado, que te había herido, pero no podía rebajarme a pedir perdón. Rió con amargura. Pensé que harías lo de siempre, que, pasara lo que pasara, acabarías viniendo a buscarme tú. Yo te esperé durante días, pero lo único que supe fue que habías desaparecido por completo. Abrió los ojos. Tenía la mirada inyectada en sangre, llena de una obsesión demencial. Te culpaba por tu frialdad, pero al mismo tiempo te deseaba con locura. Estar con Nicole fue solo un acto impulsivo. Quería demostrarte que, incluso sin ti, podía seguir adelante. Explicaba entre gritos, fuera de sí. Nunca pasó nada entre nosotros. Solo fingíamos ser pareja. En mi corazón solo estabas tú. Qué absurdo, qué ridículo. Por orgullo, por un arrebato infantil, por sus celos sin sentido. Y con la ayuda de la manipulación meticulosa de Nicole, 20 años de relación terminaron convertidos en una tragedia absoluta. Miraba al hombre que lloraba desconsolado frente a mí, y solo sentía extrañeza. Lo nuestro, al final, fue un desencuentro irreparable. Diego colapsó, se arrodilló bajo la lluvia, abrazándose a mis piernas, llorando como un niño. Lisa, lo siento, me equivoqué, de verdad, me equivoqué. ¿Puedes perdonarme? ¿Podemos empezar de nuevo? Voy a romper con Nicole ahora mismo. Voy a destruir todo lo que tenga, por ti, para vengarte. Volvamos a como éramos antes, por favor. Me aparté de él con calma. La lluvia empapaba mi cabello y mi ropa. Estaba helada, pero por dentro, me sentía más serena que nunca. Es demasiado tarde, Diego. Lo miré desde arriba, con firmeza. Mi vida pasó página hace mucho tiempo. Su llanto cesó de golpe. Me miró con desesperación. Hoy he venido a decirte todo esto, no para que te arrepientas, ni para que busques vengarte de nadie. Solo quería justicia. Justicia para mi juventud perdida. Justicia para mi primo, que ya no está. Y justicia para mí misma. A partir de ahora, por favor, no vuelvas a entrometerte en la vida de mi familia. Esa fue mi única petición. Y sin decir más, me di la vuelta y entré al edificio.
Detrás de mí, solo quedaba su llanto desgarrador, resonando bajo la lluvia. Capítulo 7. Después, escuché algunas cosas sobre él. Cuando volvió, realmente se volvió loco de rabia contra Nicole. Utilizó el poder de su familia para destruir su reputación en el ámbito académico, hasta dejarla sin nada, pero él también acabó completamente destruido. Se refugió en el alcohol, perdió el interés por su carrera, y el valor de las acciones del grupo empresarial cayó en picado. Incluso llegó a buscar a Ryan y le ofreció una suma millonaria para que me dejara. Ryan le dio un puñetazo y lo echó a la fuerza, advirtiéndole que si volvía a molestarnos, se arrepentiría de haber nacido. Desde entonces, Diego nunca volvió a aparecer. Años después, una mañana soleada, llevaba a mi hijo a la escuela. En la cafetería frente a la entrada, a través de la ventana de cristal, vi una silueta familiar y deshecha. Era Diego. Había adelgazado mucho, con la barba descuidada y los ojos vacíos. Estaba sentado junto a la ventana con una taza de café entre las manos. Su mirada clavada en mí y en mi hijo, sin moverse. No me detuve. En ese momento, el coche de Ryan se detuvo en la acera. Bajó y se acercó a nosotros con una sonrisa suave en el rostro. Tomó con naturalidad la mochila de mis manos y entrelazó sus dedos con los míos. Vamos. Después de dejar a Oscar, ¿vemos una película? Claro, respondí sonriendo. Tomados de la mano, los tres caminamos hacia la luz del sol, riendo. Esa figura en la cafetería ya no era más que un paisaje viejo que había quedado atrás en mi vida. Hasta que una semana después, recibí una llamada inesperada. El identificador mostraba un número desconocido de Jinbei. Estuve a punto de colgar, pero por alguna razón extraña, contesté. Del otro lado, escuché una voz familiar, pero lejana. Lisa, soy la madre de Diego, la mujer que en su día me trató como a una hija, pero que, cuando más necesitaba apoyo, usó su voz más suave para pedirme que me comportara. Mi corazón se hundió de inmediato. ¿Qué desea?, pregunté, con una voz sin emoción. Hubo unos segundos de silencio, como si no esperara una actitud tan fría de mi parte. Lisa, ¿podríamos vernos?, dijo con una voz cansada y cautelosa. Mi primer impulso fue rechazar. No quería volver a tener ningún vínculo con la familia de Diego, pero lo que dijo a continuación me hizo cambiar de opinión. Sé que en aquel entonces te fallamos, suspiró con suavidad. No tengo otra intención, solo quiero pedirte disculpas en persona. ¿Una disculpa? Me sorprendió, por lo que conocía de ella. Era una mujer que valoraba enormemente las apariencias y el honor familiar. Que ella se rebajara a disculparse, algo muy grave debía de haber pasado. Guardé silencio unos segundos, y al final acepté. Está bien, usted elige la hora y el lugar. Pensé que ya era momento de cerrar por completo ese capítulo del pasado. Nos citamos en una casa de té cerca de mi oficina. El ambiente era tranquilo, ideal para hablar. Cuando llegué, ella ya estaba allí. Después de tantos años, aunque aún se notaba que cuidaba su aspecto, en su rostro había un cansancio evidente. El cabello, antes perfectamente arreglado, ahora mostraba algunas canas en las sienes. Al verme, forzó una leve sonrisa y se levantó. Lisa, viniste. Asentí con la cabeza y me senté frente a ella. Señora, si tiene algo que decirme, por favor hágalo directamente, dije sin rodeos. Mi franqueza y frialdad hicieron que su sonrisa se congelara por un instante. Me sirvió una taza de té, bajando mucho la postura. Lisa, sé que debes guardarme mucho rencor. No me miró, solo fijaba la vista en la taza de té frente a ella. En aquel entonces, estuve mal. No debí haber creído ciegamente lo que decía Nicole. No debí decir aquellas palabras que te hirieron. Siempre te vi como a una hija, pero con lo de Diego, lo admito, actué por egoísmo. Alzó la mirada, y para mi sorpresa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Temía que él se dejara llevar por las emociones y afectara su carrera. Pensé que alguien con el carácter más sereno, como Nicole, era más adecuada para ser la esposa de mi hijo. Estaba ciega. Me equivoqué contigo. Mientras hablaba, incluso se puso de pie y quiso inclinarse ante mí. Yo no me moví, solo la miré con calma. No hace falta que lo haga, señora. No acepté su disculpa, porque sabía que no venía del corazón. Y efectivamente, después de una serie de lamentos y llanto desconsolado, al final reveló sus verdaderas intenciones. Diego, no va a resistir mucho más, dijo con la voz entrecortada, mientras las lágrimas comenzaban a caer por su rostro. Desde que supo la verdad de lo que pasó, se encerró en sí mismo. No quiere ver a nadie. Se pasa los días bebiendo sin parar. Ha dejado por completo la empresa. En el consejo directivo ya están muy molestos. Hace unos días terminó en el hospital por una hemorragia gástrica provocada por el alcohol. Casi no lograron salvarlo. Sacó un pañuelo y se secó las lágrimas, con expresión de profundo dolor.
El médico dijo que lo suyo es un problema del corazón, que está consumido por la culpa. No deja de repetir tu nombre. La escuché en silencio, sin que se me moviera ni una fibra. ¿Acaso todo eso no era consecuencia de sus propios actos? Lisa, te lo suplico, dijo de pronto, tomando mi mano con fuerza. Sus dedos, fríos y temblorosos, mostraban su desesperación. Ve a verlo, por favor. Intenta hablar con él. Tú eres el único nudo en su corazón. Solo tú puedes salvarlo. Si tú lo perdonas, haría lo que fuera. La observé, llorando de rodillas, y lo único que sentí fue ironía. Hace 5 años, fue ella quien me pidió que me alejara de su hijo, porque yo no era lo suficientemente recatada. Y ahora, 5 años después, viene a suplicarme que regrese a su lado, porque solo yo puedo salvarlo. ¿Quién soy yo para ellos? ¿Un objeto que pueden llamar cuando lo necesitan y desechar cuando les estorba? Con calma, fui separando uno a uno sus dedos de mi mano. Señora, la miré directo a los ojos, y le respondí con voz firme, palabra por palabra. Primero, yo estoy casada, tengo una familia y un hijo, y soy feliz. No voy a hacer nada que hiera a mi esposo ni a mi hijo, por nadie. Segundo, Diego está como está, no por mí, sino por su propia estupidez, sus celos, su inmadurez y su falta de responsabilidad. Este desastre lo causó él, y también ustedes, su familia. Tercero, viva o muera, su situación no tiene nada que ver conmigo. No soy una salvadora, ni tengo la obligación de rescatar a alguien que me destrozó sin piedad. Así que, por favor, no vuelva a molestarme. Me puse de pie, sin mirarla una vez más. Me di la vuelta y me marché. Al llegar a la puerta, escuché su llanto desgarrador detrás de mí. No me detuve. La tragedia de la familia de Diego se selló el día que eligieron el interés y la manipulación, por encima de la confianza y el amor. Y yo, hace mucho tiempo, encontré una nueva vida en mi propio mundo.